Saludando mi gente de Reparando Contigo. Aquí estamos en este nuevo video. Discúlpenme las herramientas en la mano, ¿oyeron? Lo que pasa es que ustedes saben que uno, en lo técnico, pues aquí en la casa como quiera tiene que estar desarmando y destornillando vainas. Por favor, suscríbete, dale like. Miren, señores, en el día de hoy vamos a hablar de unas diferencias que hay entre unos dispositivos. Todo el mundo ahora mismo sabe o ha oído mencionar el disco duro SSD. Entonces vamos a compararlo con el disco duro tradicional, el disco duro rígido. Vamos a explicarle a la gente por qué el disco duro SSD es más rápido. Porque mucha gente lo compran porque es más rápido. Wow, sí, el disco duro SSD es más rápido, sube más rápido a la computadora. Sí, pero tú no sabes por qué, bebé. Vamos a explicarte ahora. La diferencia que hay entre el disco duro SSD y el disco duro tradicional, déjame saltar esto, es la siguiente. Si conoces, el disco duro tradicional, mayormente, está compuesto por unos discos adentro y un brazo mecánico, que tú le quieres decir, o un bracito, con un lector arriba. Como un lector que es el que escribe y lee los datos que están en el disco duro. Entonces, ¿qué sucede? Eso se mueve por magnetismo. Esa tecnología, el disco duro SSD no la tiene. El disco duro SSD viene con una tecnología diferente, superior. Porque el disco duro SSD, en vez de tener ese tipo de tecnología adentro, es como si fuera una memoria USB, pero más grande. Entonces, por ende, el disco duro SSD por dentro se mueve con especie de microchip. Por eso es que es más rápido. De hecho, si te pones a comparar lo que es algunos de los beneficios del disco duro SD contra el disco duro rígido normal, te vas a encontrar lo siguiente. El disco duro SSD, primero, el arranque de un sistema operativo tiene un tiempo estimado entre 10 a 13 segundos para que el sistema operativo arranque. En el disco duro SSD. En el disco duro rígido normal tiene un tiempo estimado de algunos 40 segundos. Se debe a lo que acabo de explicar. Las tecnologías son diferentes, la velocidad de transferencia de datos es mucho mayor. Un disco duro SSD tiene una capacidad de leerte megabytes por segundo superando los 50 o hasta los 50 megabytes por segundo. Sin embargo, el disco duro rígido se mide por RPM o revolución por minuto. La revolución en un disco duro, la revolución por minuto más alta que tú vas a encontrar es de 15.000 revoluciones por minuto, y esos son los discos duros que están destinados a servidores, que tienen que ser mucho más rápido la información para ellos procesar y leerla, obviamente. Entonces, otra de las ventajas que tiene un disco duro SSD en cuanto al tema de tu tener el laptop, consume menos energía. El disco duro SSD versus el disco duro rígido, el disco duro SSD gasta menos energía que un disco duro de rígido normal en cuanto a la laptop. Creo que las diferencias son pocos watts, pero en cuanto a tiempo, sí, no recuerdo exactamente bien cuánto es. Creo que es como algunos 6 watts de diferencia que hay. El rígido consume 6 watts más que el SSD. Por ahí es que anda la cosa. El disco duro SSD tú lo puedes destinar tanto como para laptop. Realmente fueron diseñados para laptop por el tamaño. Fueron diseñados para laptop, pero ahora mismo los case que están viniendo ahora mismo para computadoras de diseño y cosas así, la computadora gamer, como le dicen mucho,
Esos keys vienen con una parte destinada para tú instalar esos discos. O sea, tú lo puedes instalar ya en una PC normal. ¿Qué otra característica, otra de las características que tiene un disco duro SSD? Bueno, no producen ruido y por ende tampoco se calientan como el disco duro rígido normal. Un disco duro rígido normal se calienta mucho. El disco duro SSD no se calienta y tampoco produce ruido. En cuanto al costo, sí, ahí sí entonces tiene que hablar. Te podemos hablar de que un disco duro SSD tú lo puedes encontrar, por ejemplo, en el mercado, dependiendo de la capacidad, claro está. Tú puedes encontrar disco duro SSD hasta en 100, $150. Cuando un disco duro rígido normal, tú lo puedes encontrar en 60, 70, 80, ¿tú me entiendes? O sea, la diferencia en precio es grande. Y otra cosa, en cuanto a capacidad, el disco rígido normal, tú puedes encontrar disco rígido normal desde 2 teras hasta 10 teras. Según tengo entendido y según he investigado, el disco duro SSD más grande que hay hasta ahora es de 2 teras. Todavía no creo que haya uno mayor. Si hay uno mayor, pues entonces en la cajita de comentarios abajo déjamelo saber, porque yo soy humano y también me puedo equivocar. Yo no soy el hombre que más sé de esto. Yo sí tengo conocimiento, investigo mucho y leo mucho, pero no soy el hombre que más sé. Pueden uno de ustedes saber más que yo. Y la idea entonces es compartir información. La cajita de comentarios está ahí. Entonces ustedes pueden dejarme un comentario ahí y yo lo leo, investigo. Al igual que me pueden dejar un comentario también de cualquier tema que ustedes quieran que yo hable o suba un contenido y lo investigue. Pero por favor, recuerda siempre, te lo pido, mira, de favor, suscríbete, comparte el video, riega la voz y atento al próximo video, que en un próximo video te voy a dar un poco de lo que son las tecnologías que tienen las impresoras para que puedas entender un poco también sobre eso. Hablamos mañana, ya me seguí terminando de